Mi excuñada quedó embarazada de su amante otra vez y ahora está atrapada con él después de destruir su matrimonio e intentar volver con mi hermano. Supongo que esto es como un regalo de fin de año para todos ustedes. Mi excuñada Stephanie está embarazada otra vez del mismo tipo con el que destruyó su matrimonio y ahora está atrapada viviendo con él en una casa prefabricada en un vecindario que definitivamente no es lo que ella esperaba cuando dejó a mi hermano Mauricio por su amante. Lo irónico de todo esto es que pasó los últimos meses tratando desesperadamente de volver con Mauricio después de darse cuenta del enorme error que cometió. Pero él la rechazó cada vez y ahora está pagando las consecuencias de sus decisiones de la manera más poética posible. Antes de entrar en los detalles jugosos de cómo terminó en esta situación, déjenme darles un poco de contexto sobre quién es Stephanie y por qué absolutamente se merece todo lo que le está pasando ahora. Mi hermano Mauricio tiene 35 años y estuvo casado con Stephanie durante casi una década. Tienen 3 hijos juntos, Logan de 12 años y las gemelas Raquel y Abril de 8 años. Durante años pensé que tenían un matrimonio sólido. Mauricio trabajaba duro como ingeniero y Stephanie se quedaba en casa cuidando a los niños. No era el arreglo perfecto, pero funcionaba para ellos, o al menos eso pensábamos todos, hasta que hace aproximadamente 1 año y medio descubrimos que Stephanie había estado teniendo una aventura con un tipo llamado Victorino que conoció en el gimnasio al que iba. Victorino es uno de esos tipos que piensas que están tratando demasiado duro de parecer importantes, usa camisas ajustadas para mostrar los músculos que tiene, siempre está bronceado de manera artificial y tiene el cabello teñido de un rubio que definitivamente no es natural. Básicamente es la versión masculina de lo que la gente llamaría un Van-Nave. Cuando Mauricio descubrió la aventura fue devastador para toda nuestra familia. Aparentemente Stephanie había estado viéndose con Victorino durante casi 6 meses antes de que Mauricio se diera cuenta. Lo descubrió de la manera más cliché posible al encontrar mensajes en su teléfono. Cuando la confrontó ella no lo negó, pero tampoco mostró mucho remordimiento. Básicamente le dijo que se había enamorado de Victorino y que quería el divorcio. Lo que hizo todo aún peor fue que cuando Mauricio le pidió que se fuera de la casa, ella se negó y las cosas se pusieron físicas. Stephanie literalmente empujó a Mauricio y le arañó la cara cuando él trató de pedirle que empacara sus cosas. Tuvimos que intervenir porque la situación estaba escalando de manera peligrosa. El divorcio fue un desastre absoluto. Stephanie contrató a un abogado agresivo y trató de quitarle todo a Mauricio. Peleó por la custodia completa de los niños, por la casa, por la pensión alimenticia más alta posible y básicamente trató de dejarlo en la ruina financiera. El proceso duró casi 1 año completo y fue extremadamente costoso para Mauricio. Al final el juez le otorgó la custodia compartida, pero Stephanie consiguió quedarse con la casa y una pensión alimenticia considerable además de la manutención de los niños. Mauricio tuvo que mudarse a un apartamento pequeño y estaba nadando en deudas legales. Había gastado casi todos sus ahorros en los abogados y en mantener 2 hogares durante el proceso del divorcio. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Resulta que Victorino no era exactamente el príncipe azul que Stephanie pensaba que era. Poco después de que el divorcio se finalizara, Stephanie se enteró de que estaba embarazada de Victorino. Cuando le dio la noticia, él no reaccionó de la manera que ella esperaba. En lugar de estar emocionado o comprometerse más con ella, Victorino básicamente entró en pánico. Resulta que este tipo ya tenía 2 hijos de relaciones anteriores y no estaba exactamente en la mejor situación financiera. Trabajaba como entrenador personal de medio tiempo y no ganaba lo suficiente para mantener una nueva familia. La familia de Victorino lo presionó para que asumiera la responsabilidad y finalmente aceptó dejar que Stephanie se mudara con él, pero quedó claro desde el principio que no estaba feliz con la situación. Stephanie dio a luz a un niño hace aproximadamente 8 meses y las cosas entre ella y Victorino han sido tensas desde entonces, según lo que hemos escuchado a través de conocidos mutuos y de los propios hijos de Mauricio. Cuando regresan de las visitas con su madre, la relación es un desastre. Victorino pasa mucho tiempo fuera de la casa supuestamente trabajando, pero todos sabemos que probablemente está evitando estar en casa con Stephanie y el bebé. Stephanie tuvo que volver a trabajar porque la pensión alimenticia que recibe de Mauricio no es suficiente para cubrir todos sus gastos, especialmente ahora que tiene otro hijo que cuidar. Consiguió un trabajo en una oficina que odia y tiene que pagar por guardería para el bebé mientras trabaja, lo cual consume gran parte de su salario. Ahora déjenme contarles sobre los intentos de Stephanie de volver con Mauricio, porque esta es la parte que realmente muestra qué tipo de persona es ella. Todo comenzó hace aproximadamente 4 meses, cuando aparentemente las cosas con Victorino estaban empeorando. Stephanie comenzó a pedir ver a los niños con más frecuencia de lo que establecía el acuerdo de custodia. Al principio Mauricio pensó que finalmente estaba tratando de ser una mejor madre, pero luego empezó a notar que ella estaba actuando extraño durante los intercambios de los niños. Se arreglaba más de lo usual, usaba ropa que sabía que a Mauricio le gustaba cuando estaban casados y trataba de iniciar conversaciones sobre los viejos tiempos. La primera vez que Stephanie intentó algo directo fue cuando fueron a un restaurante para celebrar el cumpleaños de Logan. Ella insistió en que sería bueno para los niños que ambos padres estuvieran presentes y Mauricio aceptó pensando que sería algo civilizado, pero durante la cena Stephanie siguió tratando de tocar a Mauricio, le ponía la mano en el brazo cuando hablaba. Se inclinaba muy cerca de él y en un momento dado, cuando los niños estaban distraídos, trató de agarrarlo y besarlo en la
boca. Mauricio la rechazó inmediatamente y ella trató de hacerlo pasar como si fuera solo un gesto afectuoso normal entre padres que comparten hijos. Le dije a Mauricio que era ridículo que ella pensara que podía hacer eso después de todo lo que había hecho. Después de ese incidente Stephanie se volvió más agresiva en sus intentos, empezó a enviarle mensajes de texto a Mauricio a altas horas de la noche diciendo que extrañaba su vida juntos y que había cometido un error terrible. Le decía que Victorino no era el hombre que ella pensaba que era y que se había dado cuenta de que Mauricio era el amor de su vida. Mauricio me mostraba estos mensajes y yo no podía creer la audacia de esta mujer. Le había destrozado la vida, lo había dejado en deudas masivas y ahora que su nueva relación no estaba funcionando pensaba que podía simplemente regresar como si nada hubiera pasado. Lo que realmente me enfureció fue cuando Stephanie comenzó a usar a los niños en sus intentos de manipular a Mauricio. Después de un fin de semana con ella, las gemelas Raquel y Abril regresaron llorando y diciendo que su mami les había dicho que ella y su papi tenían que volver a estar juntos para que pudieran ser una familia otra vez. Estas pobres niñas que tienen solo 8 años estaban confundidas y lastimadas porque su madre las estaba usando como peones en su juego de manipulación. Mauricio tuvo que sentarse con ellas y explicarles de la manera más gentil posible que mamá y papá no iban a volver a estar juntos pero que ambos las amaban mucho. Fue desgarrador verlo tener que hacer eso. Logan, quien tiene 12 años y es lo suficientemente mayor para recordar todo el drama del divorcio, estaba furioso con su madre. Me dijo que él había escuchado cuando Stephanie les estaba diciendo a sus hermanas que tenían que pedirle a su papá que volviera con ella. Logan le dijo a Mauricio que él no quería que volviera con Stephanie porque recordaba cómo ella lo había tratado durante el divorcio y cómo había sido físicamente agresiva con él. Es triste que un niño de 12 años tenga que ser la voz de la razón en esta situación, pero Logan definitivamente tiene la cabeza más clara que su madre. Pero Stephanie no se detuvo ahí. Cuando sus intentos directos con Mauricio no funcionaron, decidió involucrar a nuestra madre en su esquema. Un día mi mamá recibió una llamada de Stephanie llorando y diciendo que había cometido el mayor error de su vida al dejar a Mauricio. Le rogó a mi mamá que hablara con Mauricio y lo convenciera de darle otra oportunidad. Le dijo que los niños necesitaban una familia completa y que ella haría cualquier cosa para recuperar a Mauricio. Mi mamá, quien había estado furiosa con Stephanie desde el divorcio por cómo había tratado a Mauricio, le dijo exactamente lo que pensaba de ella. Mi mamá le dijo a Stephanie que ella había destruido su matrimonio con sus propias manos, que había lastimado a Mauricio de maneras que probablemente nunca se recuperaría completamente, que había usado a los niños como armas durante el divorcio y que ahora que su aventura no estaba funcionando pensaba que podía simplemente volver arrastrándose. Mi mamá le dejó muy claro que nuestra familia no quería saber nada de ella y que necesitaba dejar de acosar a Mauricio. Stephanie aparentemente lloró más y trató de usar la carta de los niños diciendo que alguien tenía que pensar en ellos, pero mi mamá le respondió que precisamente por los niños era que Mauricio no debía volver con ella porque merecían un ambiente estable, no el caos que Stephanie traía a sus vidas. Después de esa llamada Stephanie se puso aún más desesperada. Mauricio me contó que en su siguiente encuentro para intercambiar a los niños ella actuaba de manera extraña. Según sus palabras, ella lo miraba pero no realmente a él sino como a través de él, como si estuviera tratando de ver algo que ya no existía. Dijo que era inquietante porque podía ver que ella estaba tratando de aferrarse a una fantasía de recuperar lo que había perdido, pero no porque lo amara sino porque su situación actual era mucho peor de lo que había anticipado. En ese encuentro Stephanie le ofreció a Mauricio que ella conseguiría un lugar más grande donde pudieran vivir todos juntos. Dijo que incluso estaba dispuesta a mudarse a algo más modesto si eso significaba que podrían ser una familia nuevamente. Mauricio le dejó muy claro que ese barco ya había zarpado hace mucho tiempo cuando ella decidió destruir su matrimonio. Le dijo que no había ninguna posibilidad de que volvieran a estar juntos ni siquiera si fueran las últimas personas en la tierra. Stephanie no tomó bien el rechazo y comenzó a llorar histéricamente diciendo que Mauricio era cruel y que no le importaban sus hijos. Lo que muchas personas no saben es que durante todo este tiempo que Stephanie estaba tratando de recuperar a Mauricio, ella todavía estaba viviendo con Victorino. Básicamente estaba tratando de tener un plan de respaldo mientras seguía en su relación actual. Cuando Victorino se enteró de que Stephanie había estado contactando a Mauricio, se puso furioso. Hubo una discusión enorme entre ellos que los vecinos escucharon y según nos enteramos después, Victorino amenazó con echarla de la casa si continuaba acosando a su ex esposo. Ahora déjenme contarles sobre la madre de Stephanie, Noemi, quien resultó ser la misteriosa persona que había estado llamando repetidamente a Mauricio desde números desconocidos durante meses. Mauricio había visto a su ex suegra tan pocas veces durante el matrimonio que ni siquiera reconoció su voz cuando empezó a llamarlo. Noemi es una de esas madres que piensa que su hija no puede hacer nada malo y que todos los problemas en la vida de Stephanie son culpa de alguien más. Cuando Stephanie le contó su versión de la historia del divorcio, obviamente omitió muchos detalles como su aventura y su comportamiento violento. Noemi comenzó a llamar a Mauricio tratando de convencerlo de que volviera con Stephanie. Le decía que el matrimonio era sagrado y que seguían casados ante los ojos de Dios a pesar del divorcio legal. Mauricio trató de bloquearla, pero ella seguía llamando desde diferentes números. Finalmente Mauricio la confrontó y le dijo que si no dejaba de acosarlo la demandaría por acoso. También le mencionó que probablemente ella y su esposo estaban cansados de tener a Stephanie y su bebé viviendo en su
casa antes de que se mudara con Victorino y que por eso estaban tan desesperados porque ella volviera con Mauricio. Eso debe haber tocado un nervio porque Noemi se puso furiosa y comenzó a gritarle a Mauricio diciéndole que era un hombre horrible por abandonar a su familia. Mauricio le recordó que él no abandonó a nadie sino que Stephanie fue la que destruyó el matrimonio con su aventura. Cuando Noemi no pudo contactar más a Mauricio decidió llamar a mi mamá en su lugar. Eso fue un error enorme de su parte. Mi mamá, quien usualmente es una persona tranquila y educada, se transformó completamente cuando habló con Noemi, la puso en su lugar de una manera que nunca había visto antes, le dijo exactamente lo que su hija había hecho y cómo había tratado a Mauricio y básicamente le dijo que necesitaba abrir los ojos y dejar de permitir que Stephanie manipulara a todos a su alrededor. Noemi nunca volvió a llamar después de esa conversación. Lo interesante es que los padres de Stephanie son dueños de un pequeño negocio y Stephanie trabaja para ellos ahora. Aparentemente no es un trabajo que disfruta, pero no tiene muchas opciones porque necesita el ingreso. Según lo que hemos escuchado, la relación entre Stephanie y sus padres está tensa porque ellos también están comenzando a ver que muchos de los problemas de Stephanie son causados por sus propias decisiones. Sin embargo, Noemi sigue tratando de defender a su hija aunque incluso ella debe ver que Stephanie cavó su propia tumba con esta situación. Mientras tanto, Logan me contó algo que me hizo ver cuán mal están realmente las cosas entre Stephanie y Victorino. Durante una de sus visitas, Logan escuchó a Stephanie y Victorino discutiendo sobre dinero. Victorino le estaba reclamando a Stephanie que sus gastos eran demasiado altos y que él no podía mantener su estilo de vida. Stephanie le respondió que ella estaba acostumbrada a un cierto nivel de vida cuando estaba con Mauricio y que Victorino le había prometido que podrían tener una vida mejor juntos. La discusión se volvió tan intensa que Logan tuvo que llevarse a sus hermanas a otra habitación para que no escucharan. Actualización 1. Han pasado 2 meses desde mi publicación original y las cosas han escalado de maneras que no esperaba. Primero quiero agradecer a todos los que comentaron y compartieron sus propias experiencias similares. Muchos de ustedes me preguntaron qué pasó con Victorino y si él sabía sobre todos los intentos de Stephanie de volver con Mauricio. Bueno, resulta que sí sabía y no estaba para nada contento al respecto, según me enteré por una amiga de Stephanie llamada Joanne, quien se comunicó conmigo directamente. Victorino y Stephanie han tenido discusiones enormes sobre este tema. Joanne me contactó porque aparentemente está cansada de ver a Stephanie destruir su propia vida y la de todos a su alrededor. Me contó que Stephanie le había confesado que realmente no ama a Victorino y que solo está con él porque quedó embarazada y no tenía a dónde más ir. También me dijo que Stephanie había estado planeando dejar a Victorino si Mauricio aceptaba volver con ella. Básicamente estaba usando a Victorino como un lugar temporal hasta que pudiera regresar a su vida anterior. Cuando le pregunté a Joanne por qué me estaba contando todo esto, me dijo que sentía que alguien necesitaba saber la verdad y que estaba preocupada por los niños que están atrapados en medio de todo este drama. Lo que Joanne me contó después fue aún más perturbador. Aparentemente Stephanie ha estado mintiendo no solo sobre sus sentimientos hacia Victorino sino también sobre su situación financiera. Le dijo a Victorino que Mauricio le estaba dando mucho más dinero en pensión alimenticia del que realmente recibe y usaba eso como excusa para explicar por qué ella podía hacer ciertas compras. En realidad Stephanie ha estado usando las tarjetas de crédito de Victorino sin su permiso para comprar cosas que no pueden pagar. Cuando Victorino se dio cuenta de los cargos no autorizados se puso furioso y eso llevó a una de sus peores peleas hasta ahora. Durante esa pelea Victorino le dijo a Stephanie que si tanto quería volver con Mauricio entonces debería irse y dejar de arruinar su vida. Le dijo que estaba cansado de ser su segunda opción y de tener que lidiar con su drama constante. Stephanie respondió llorando y diciendo que no tenía a dónde ir y que él era el padre de su hijo así que tenía la responsabilidad de cuidarlos. Victorino le dijo que él cumpliría con su responsabilidad financiera hacia el bebé pero que ya no quería estar en una relación con ella. Sin embargo, la familia de Victorino se involucró nuevamente y lo presionaron para que no dejara a Stephanie, especialmente ahora que tenían un hijo juntos. Mientras todo esto estaba pasando, Stephanie hizo un último intento desesperado de recuperar a Mauricio, organizó un encuentro con los niños en un parque y le pidió a Mauricio que viniera. Cuando él llegó ella había preparado todo un picnic y estaba vestida con un vestido que solía usar cuando eran novios. Los niños estaban confundidos sobre por qué su mamá estaba actuando tan extraño y Logan me dijo después que fue extremadamente incómodo. Stephanie trató de hablar con Mauricio sobre los viejos tiempos y cómo solían ser felices juntos, pero Mauricio la detuvo inmediatamente. Mauricio le dijo frente a los niños de una manera apropiada para su edad que mamá y papá no iban a volver a estar juntos nunca y que ella necesitaba dejar de hacerse ilusiones. Le dijo que necesitaba enfocarse en construir una vida estable con Victorino por el bien de su bebé y dejar de perseguir algo que ya no existía. Stephanie comenzó a llorar y trató de usar a las gemelas para hacer que Mauricio se sintiera culpable diciendo mira lo que les estás haciendo a tus hijas, pero Mauricio se mantuvo firme, recogió a los niños y se fue dejando a Stephanie sola en el parque con su picnic elaborado. Después de ese incidente Stephanie finalmente pareció entender que Mauricio realmente había seguido adelante, pero en lugar de aceptarlo con dignidad se puso aún más errática, comenzó a publicar en redes sociales cosas vagas sobre el arrepentimiento y las segundas oportunidades claramente dirigidas a Mauricio.
También empezó a comentar en las publicaciones de Mauricio cosas como extraño, cuando éramos felices o los niños merecen tener a sus padres juntos. Mauricio finalmente tuvo que bloquearla en todas las plataformas porque estaba volviéndose acosadora. La situación en casa de Victorino también continuó deteriorándose. Juanne me contó que Victorino había comenzado a pasar cada vez menos tiempo en casa y cuando estaba allí básicamente ignoraba a Stephanie. Ella sospechaba que él estaba saliendo con alguien más pero no tenía pruebas. Stephanie estaba básicamente cuidando sola al bebé mientras trabajaba tiempo completo y tratando de mantener la casa, lo cual la estaba agotando física y emocionalmente. Juanne dijo que Stephanie lucía terrible la última vez que la vio. Había perdido mucho peso no de manera saludable y tenía ojeras enormes por la falta de sueño. Pero esperen porque aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Hace aproximadamente 3 semanas Stephanie descubrió que estaba embarazada otra vez. Si leyeron bien, está embarazada del segundo hijo de Victorino. Cuando le dio la noticia a Victorino, él aparentemente se puso pálido y no dijo nada por varios minutos. Luego le preguntó si estaba segura y cuando ella confirmó que sí, él simplemente se fue de la casa y no regresó en 2 días. La familia de Victorino se enteró del embarazo y nuevamente lo presionaron para que hiciera lo correcto por Stephanie y el bebé. La familia de Victorino básicamente le dio un ultimátum: o se compromete formalmente con Stephanie y hace que esto funcione o lo desheredan y cortan todo contacto con él. Victorino, quien aparentemente tiene muy pocas opciones en la vida y depende financieramente de su familia en cierta medida, finalmente cedió. Le propuso matrimonio a Stephanie de la manera menos romántica posible. Según Juan, él básicamente le dio el anillo y le dijo: aquí tienes esto para que mi familia deje de molestarme. No hubo propuesta de rodillas ni nada parecido, solo un anillo barato y una actitud de resignación. Stephanie aceptó la propuesta por supuesto porque ¿qué otra opción tiene en este punto? Está embarazada de su segundo hijo con este hombre, no tiene a dónde ir y necesita la estabilidad financiera que él puede proporcionar aunque sea mínima. Pero Juanne me dijo que Stephanie le confesó que no está feliz con el compromiso. Dice que se siente atrapada y que esta no era la vida que imaginaba para sí misma. Lloró diciendo que debería estar casada con Mauricio viviendo en una casa bonita con sus hijos, no atrapada en una casa prefabricada con un hombre que claramente no la quiere. Lo irónico de todo esto es que Stephanie destruyó un matrimonio perfectamente bueno con un hombre que la amaba y la trataba bien por una aventura con alguien que resultó ser mucho peor que lo que dejó atrás. Ahora está atrapada en una relación sin amor con 2 hijos de un hombre que la resiente, trabajando en un empleo que odia para sus padres y habiendo perdido el respeto de su familia y amigos. Actualización 2. Han pasado otros 2 meses y necesito darles otra actualización porque las cosas han continuado desarrollándose de maneras cada vez más dramáticas. Primero déjenme responder algunas de las preguntas que muchos hicieron en los comentarios. Si Mauricio está bien y de hecho está mejor que nunca. Ha comenzado a salir con alguien nuevo aunque está tomando las cosas muy despacio porque quiere asegurarse de que es la persona correcta antes de involucrar a los niños. Los niños están en terapia para ayudarlos a procesar todo el drama familiar y Logan especialmente está prosperando ahora que hay menos caos en su vida. En cuanto a Stephanie y Victorino, la situación ha llegado a un punto que nadie esperaba. Resulta que Victorino estaba efectivamente viendo a alguien más durante todo este tiempo. Stephanie lo descubrió de la manera más humillante posible cuando una mujer apareció en su puerta buscando a Victorino. Esta mujer, quien aparentemente había estado saliendo con Victorino durante meses, no tenía idea de que él estaba viviendo con Stephanie y tenía un hijo con ella y otro en camino. Cuando se enteró, se puso furiosa y armó una escena enorme frente a la casa. Los vecinos vieron todo el drama y según me enteré después, Stephanie estaba completamente histérica gritándole a Victorino y a la otra mujer. Victorino trató de calmar la situación pero solo empeoró las cosas cuando admitió que había estado viendo a esta mujer porque no amaba a Stephanie y solo estaba con ella por obligación familiar. La otra mujer le dijo a Victorino que no quería saber nada más de él y se fue furiosa, dejando a Stephanie y Victorino para enfrentar las consecuencias de su drama público. Después de ese incidente, Stephanie llamó a Mauricio llorando y tratando de hablar con él sobre lo que había pasado. Mauricio, quien ya estaba harto de todo su drama, le dijo que no era su problema y que necesitaba dejarlo en paz. Le recordó que ella había elegido esta vida cuando destruyó su matrimonio y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Stephanie trató de decir que había cometido un error terrible y que todavía lo amaba, pero Mauricio le colgó el teléfono. Fue la primera vez que realmente fue cortante con ella y creo que finalmente le quedó claro que no había ninguna posibilidad de reconciliación. La familia de Victorino se enteró del escándalo con la otra mujer y estaban furiosos con él. Sin embargo, en lugar de dejarlo terminar la relación con Stephanie como probablemente debería haber pasado, lo presionaron aún más para que se casara con ella lo antes posible. Creo que querían evitar más vergüenza pública y pensaron que un matrimonio oficial haría que Victorino se comprometiera más con la relación. Establecieron una fecha para la boda en 2 meses justo antes de que Stephanie esté muy avanzada en su embarazo para que pueda usar un vestido de novia sin mostrar demasiado. Stephanie ha estado tratando de hacer que la boda parezca un evento feliz en redes sociales publicando fotos de vestidos de novia y decoraciones, pero cualquiera que la conozca puede ver que está fingiendo. Juanne me dijo que Stephanie le confesó que no quiere casarse con Victorino pero que no tiene otra opción.
Está embarazada nuevamente sin ahorros y con 3 hijos que mantener incluyendo los 2 que tiene con Mauricio, la pensión alimenticia que recibe no es suficiente para vivir sola y su trabajo con sus padres no paga lo suficientemente bien como para permitirle independizarse. Mientras tanto Mauricio finalmente pudo refinanciar algunas de sus deudas del divorcio y está en una posición financiera mucho mejor ahora, también recibió un ascenso en el trabajo que viene con un aumento de salario sustancial, está buscando una casa más grande para poder tener más espacio cuando los niños se queden con él. Ha estado muy feliz últimamente y es increíble ver la diferencia en él comparado con cómo estaba hace un año cuando todo el drama del divorcio estaba en su punto más alto. Los niños han notado el cambio en su padre y están mucho más felices cuando están con él. Logan me dijo que prefiere estar en la casa de su papá porque ahí no hay peleas ni drama constantemente. Las gemelas también han expresado que se sienten más seguras con Mauricio. De hecho, Raquel le preguntó a Mauricio si podían quedarse con él más tiempo y pasar menos tiempo en casa de su mamá. Mauricio ha estado considerando volver a la corte para modificar el acuerdo de custodia, especialmente después de todo el drama que ha habido en la casa de Stephanie. Una de las cosas más tristes que Logan me contó recientemente es que el bebé de Stephanie y Victorino llora mucho porque ninguno de los dos parece saber realmente cómo cuidarlo adecuadamente. Stephanie está tan agotada todo el tiempo entre el trabajo, el embarazo y cuidar al bebé que a veces simplemente lo deja llorar porque no tiene energía para atenderlo. Victorino casi nunca interactúa con el bebé y cuando lo hace es solo para lo mínimo necesario como cambiar un pañal o darle un biberón. Es triste pensar en ese pobre bebé creciendo en un ambiente donde claramente no es realmente querido por ninguno de sus padres. Joanne también me contó que Stephanie ha comenzado a beber más de lo que debería, especialmente considerando que está embarazada. Aparentemente ha estado tomando vino casi todas las noches después de que Victorino se va a dormir o sale de la casa. Cuando Joanne le expresó su preocupación por el bebé que está esperando, Stephanie se puso a la defensiva y dijo que era solo una copa y que no era suficiente para dañar al bebé. Joanne está seriamente preocupada pero no sabe qué hacer al respecto. Porque Stephanie se niega a escuchar a nadie. La relación entre Stephanie y sus padres también ha continuado deteriorándose. Según Joanne, los padres de Stephanie están cansados de sus constantes dramas y problemas. Noemi, su madre, ha comenzado a distanciarse un poco después de ver cómo Stephanie trata a sus propios hijos y cómo ha manejado toda la situación. Incluso ella, quien siempre defendía ciegamente a su hija, está comenzando a ver que Stephanie es en gran parte responsable de su propia miseria. El padre de Stephanie ha amenazado con despedirla del negocio familiar si no mejora su actitud y desempeño en el trabajo. Actualización 3. Esta será mi última actualización sobre toda esta situación porque honestamente ya no puedo seguir invirtiendo energía emocional en el drama de Stephanie. Han pasado 3 meses desde mi última publicación y finalmente puedo decirles cómo terminó todo esto o al menos cómo están las cosas ahora. Primero, la boda entre Stephanie y Victorino efectivamente se llevó a cabo hace aproximadamente 6 semanas. Fue un evento pequeño y triste en un juzgado con solo la familia inmediata presente. No hubo recepción ni celebración, solo una ceremonia rápida y luego todos se fueron a sus casas. Joanne asistió a la boda porque Stephanie prácticamente le rogó que fuera ya que no tenía muchas amigas dispuestas a estar ahí después de todo el drama. Me envió algunas fotos y honestamente fue deprimente verlas. Stephanie usaba un vestido de novia simple que claramente estaba tratando de ocultar su embarazo avanzado. Victorino lucía como si prefiriera estar en cualquier otro lugar del mundo y no sonrió en ninguna de las fotos. La familia de Victorino estaba presente pero nadie parecía particularmente feliz de estar ahí. Era obvio que este matrimonio estaba sucediendo por obligación, no por amor. Después de la boda, Stephanie y Victorino se mudaron a una casa ligeramente más grande que la casa prefabricada donde estaban viviendo. La familia de Victorino les ayudó con el pago inicial como regalo de bodas, aunque todos saben que fue más bien para asegurarse de que Victorino cumpliera con su compromiso. La nueva casa no es nada especial y está en un vecindario que definitivamente no es donde Stephanie imaginaba que estaría a esta altura de su vida. Está muy lejos del tipo de vecindario donde vivía cuando estaba casada con Mauricio. Stephanie dio a luz a su segundo hijo con Victorino hace 2 semanas. Es una niña y por lo que he escuchado el parto fue complicado, probablemente debido al estrés y al hecho de que Stephanie no se cuidó adecuadamente durante el embarazo. La bebé nació prematura y tuvo que quedarse en la unidad de cuidados intensivos neonatales durante varios días antes de que pudieran llevarla a casa. Victorino apareció en el hospital solo para el nacimiento y luego desapareció nuevamente dejando a Stephanie sola para lidiar con todo. Ahora Stephanie tiene 2 bebés pequeños que cuidar, además de tratar de mantener su relación con Logan, Raquel y Abril, quienes están pasando cada vez menos tiempo con ella. Mauricio efectivamente volvió a la corte y logró modificar el acuerdo de custodia para que los niños pasen la mayor parte del tiempo con él y solo visiten a Stephanie cada 2 fines de semana. El juez tomó en cuenta las múltiples quejas sobre el ambiente inestable en la casa de Stephanie y el hecho de que los niños expresaron su preferencia de estar con su padre. Stephanie estaba furiosa con la decisión de la corte y trató de pelear, pero no tenía los recursos financieros para contratar a un buen abogado nuevamente. Además, el hecho de que los propios niños expresaran que querían estar con Mauricio más tiempo realmente dañó su caso.
Ahora recibe menos pensión alimenticia porque tiene menos custodia y eso ha puesto aún más presión en sus finanzas ya limitadas. Básicamente está trabajando tiempo completo cuidando a 2 bebés pequeños y lidiando con un esposo que claramente no quiere estar con ella. Mauricio por otro lado está prosperando, su relación con la mujer que estaba viendo se ha vuelto seria y los niños la han conocido y les agrada mucho. Ella es una maestra de primaria y es increíblemente paciente y amable con Logan, Raquel y Abril. Mauricio me dijo que por primera vez en años se siente genuinamente feliz y optimista sobre el futuro. Está en proceso de comprar una casa grande en un buen vecindario escolar para que los niños tengan un hogar estable y cómodo. La última vez que hablé con Juanne me contó que Stephanie ha estado publicando cosas en redes sociales sobre lo bendecida que está y lo feliz que es con su nueva familia, pero cualquiera que la conoce sabe que es pura fachada. Juanne me dijo que Stephanie lucía absolutamente miserable la última vez que la vio. Ha envejecido notablemente en el último año y medio y parece agotada todo el tiempo. Victorino tampoco está pretendiendo ser feliz, ya ni siquiera se molesta en fingir en público que su matrimonio es algo más que un arreglo de conveniencia. Lo más triste de toda esta situación es que hay niños inocentes involucrados que están sufriendo las consecuencias de las malas decisiones de Stephanie. Logan, Raquel y Abril han tenido que lidiar con el divorcio de sus padres, el comportamiento errático de su madre y todo el drama constante. Los 2 bebés de Stephanie y Victorino están creciendo en un hogar donde sus padres claramente se resienten mutuamente y donde hay tensión constante. Todo esto podría haberse evitado si Stephanie simplemente hubiera apreciado lo que tenía en lugar de destruirlo por una aventura que terminó siendo un desastre. Mirando hacia atrás, toda esta experiencia me ha enseñado algunas lecciones importantes sobre las consecuencias de nuestras acciones. Stephanie literalmente lo tenía todo, un esposo que la amaba, 3 hijos hermosos, una casa bonita y estabilidad financiera. Destruyó todo eso por una aventura con un hombre que resultó ser mucho peor que el esposo que dejó. Ahora está atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre que la resiente, trabajando en un empleo que odia y habiendo perdido la mayor parte de la custodia de sus hijos mayores. Mientras tanto, Mauricio, quien fue la víctima en toda esta situación, ha salido adelante más fuerte que nunca. Tiene una nueva relación amorosa, sus hijos están felices y saludables cuando están con él, su carrera está prosperando y finalmente ha podido dejar atrás todo el dolor que Stephanie le causó. Es el ejemplo perfecto de cómo a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien y dejar que el karma se encargue del resto. Stephanie cavó su propia tumba y ahora tiene que vivir en ella mientras Mauricio está construyendo una vida nueva y mejor.